Voy a hablar sobre el electromagnetismo. Esta palabra se compone de varios términos. En el griego, electro significa electricidad, magne, imán, ismo, acción. Entonces, traduce sistema o actividad de la fuerza magnética originada por una corriente eléctrica. Electromagnetismo es una fuerza invisible, es una perturbación en los campos eléctrico y magnético que se propaga a través del espacio. Está presente en todos los aspectos de nuestra vida, desde los fenómenos naturales hasta la tecnología más avanzada. Como todo en nuestro universo, la energía es energía. Vamos a demostrar que está relacionado a los fenómenos eléctricos y magnéticos. No son visibles, pero están allí. Para esto vamos a hablar del espectro electromagnético. Son ondas electromagnéticas que se clasifican según su frecuencia o longitud de onda. Esta clasificación forma el aspecto magnético que abarca desde las ondas de radio, que son de baja frecuencia, hasta los rayos gamma de alta frecuencia. El electromagnetismo es una de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza, junto con la fuerza de gravedad, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Este establece que estos campos eléctricos y magnéticos están conectados. Gracias a él podemos entender y aprovechar una gran variedad de fenómenos naturales y tecnológicos. Un campo magnético variable en el tiempo induce a una corriente eléctrica. Este es el principio fundamental detrás de los generadores eléctricos. Ahora, una corriente eléctrica genera un campo magnético. Esto es la base de los electroimanes y muchos dispositivos eléctricos. Vamos ahora a tener presente conceptos o términos que nos ayudan a comprender más. El espectro electromagnético es el rango completo de frecuencia en la radiación electromagnética, desde las ondas de radio hasta los rayos gamma. Las ondas electromagnéticas son perturbaciones en los campos eléctricos y magnéticos que se propagan a través del espacio. La radiación electromagnética es energía emitida en forma de ondas electromagnéticas. La resonancia es fenómeno que ocurre cuando un sistema oscilante es excitado por una fuerza externa a su frecuencia natural. Campo electromagnético es una región del espacio donde interactúan fuerzas eléctricas y magnéticas. Estas fuerzas son producidas por cargas eléctricas en movimiento. Campo magnético se representa mediante el vector B, que alguna vez se llamó inducción magnética o densidad de flujo magnético y que ahora simplemente se conoce como campo magnético. La fuerza magnética está representada por Fm y está en newtons, que es igual a Q en columbios multiplicada por B en metros por segundo y por B, que significa campo magnético, en la unidad llamada Tesla. Un campo magnético de la Tierra es unas cuantas décimas de un Gauss. Corriente inducida. Es una corriente eléctrica que se produce en un conductor cuando está expuesta a un campo magnético variable. Electromagnetismo. La corriente produce un campo magnético alrededor de un conductor. Las líneas de fuerza invisibles del campo magnético forman un patrón circular concéntrico alrededor del campo conductor y son continuas a todo lo largo de este conductor. Flujo magnético. El grupo de líneas de fuerza que van desde el polo norte al polo sur de un imán, simboliza mediante la letra griega phi, y es el número de líneas de las fuerzas presentes en un campo magnético, determina un valor de flujo. Fuerza magnetomotriz, en siglas FMM, es una magnitud física que representa la capacidad de un circuito magnético para producir un campo magnético. Histéresis, fenómeno físico que significa memoria, que describe la dependencia de un estado de un sistema
no solo detrás de las variables de la función actual, sino también de su historia pasada, es decir, es una memoria del estado. Inducción electromagnética, corriente eléctrica, las que generan campos e inducen al magnetismo. Para eso tenemos varias leyes que son la ley de Faraday, formulada por el científico Michael Faraday en 1831 y establece que un campo magnético variable en el tiempo induce en una fuerza electromotriz. En otras palabras, si el flujo magnético que atraviesa un circuito cambia, se genera una corriente eléctrica en este circuito. La ley de Lenz es la polarización de la fuerza electromotriz inducida. Es siempre opuesta a la variación de la corriente que la induce. Las líneas de fuerza. Las líneas de fuerza son una representación gráfica que utilizamos para visualizar y entender cómo se distribuye un campo magnético en el espacio. La permeabilidad. La facilidad con que un cuerpo magnético puede ser establecido en un material dado. Mientras más alta es la permeabilidad, más fácilmente se puede establecer un campo magnético. El símbolo de permeabilidad es la letra griega mu y su valor varía según el tipo de material. Reluctancia. La reluctancia magnética es una propiedad de los materiales y circuitos magnéticos que se oponen al flujo magnético. Retentividad, conocida como remanencia magnética, es la capacidad de un material magnético para conservar una parte de su magnetización. Nicolás Tesla, un genio de la ingeniería eléctrica y mecánica. Sus inventos y teorías sentaron la base para el mundo moderno. Fue el firme defensor de la corriente alterna que se utiliza hoy en la mayoría de los sistemas eléctricos modernos. Voltaje inducido, fenómeno fundamental en el electromagnetismo que se produce cuando un campo magnético variable en el tiempo induce a una fuerza electromotriz. Weber, símbolo W, y es la unidad de medida del flujo magnético en el sistema internacional. El flujo magnético es la medida de la cantidad de las líneas que atraviesan una superficie determinada. Medidas en el electromagnetismo. Las medidas en el electromagnetismo son cuantificaciones precisas de las magnitudes físicas involucradas. Podemos hablar de carga eléctrica que se mide en columbios y representa la cantidad de electricidad de un cuerpo. Corriente eléctrica se mide en amperios y representa la tasa de flujo de carga eléctrica. Voltaje se mide en voltios y representa la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. Resistencia se mide en ohmios y representa la oposición del material al flujo de corriente eléctrica. Intensidad del campo eléctrico se mide en newtons por columbios, que es N sobre C, y representa la fuerza eléctrica por unidad de carga en un punto del espacio. Inducción magnética se mide en Tesla, símbolo T, y representa la fuerza magnética por unidad de corriente eléctrica en un conductor. Flujo magnético se mide en Weber, símbolo W, y representa la cantidad del campo magnético que atraviesa una superficie. Aquí tenemos en este cuadro los símbolos, la cantidad o término y las unidades según el sistema internacional. Según las gráficas son representaciones visuales de la relación entre las variables físicas. Las curvas características de componentes eléctricos representan la relación entre el voltaje y la corriente en componentes como la resistencia, diodos y transistores. Campos eléctricos representan las líneas de las fuerzas del campo eléctrico en el espacio. Campos magnéticos representan las líneas de la fuerza del campo magnético en el espacio. Ondas electromagnéticas representan la variación del campo eléctrico y magnético en función del tiempo y del espacio. Las ecuaciones son expresiones matemáticas que describen las leyes del electromagnetismo. Algunas de las ecuaciones más importantes tenemos la ley de Ohm, que voltaje es igual a intensidad por resistencia. La ley de Coulomb describe las fuerzas eléctricas entre dos cargas.
La ley de Faraday describe la inducción electromagnética. La ley de Ampere relaciona la circulación del campo magnético alrededor de un conductor con la corriente eléctrica que lo atraviesa. Las ecuaciones de Maxwell, que son un conjunto de 4 ecuaciones que describen completamente los fenómenos electromagnéticos. Tenemos la ley de Gauss para el campo eléctrico, la ley de Gauss para el campo magnético, la ley de Faraday y la ley de Ampere. También podemos hablar de las relaciones entre medidas, gráficas y ecuaciones. Las medidas proporcionan los datos numéricos que se utilizan para construir las gráficas. Por ejemplo, al medir el voltaje y la corriente en un circuito se puede obtener los puntos para trazar una curva característica de un componente. La gráfica permite visualizar las relaciones entre las variables físicas y extraer información cualitativa. Aquí tenemos otro ejemplo de la relación entre medida gráfica y ecuación. Aquí, en esta ocasión, tenemos la gráfica proporciona una descripción de la relación precisa del fenómeno. Por ejemplo, describe la relación entre el voltaje inducido y el número de vueltas o aspiras. Cuando hablamos de paralelismo entre circuito eléctrico y circuito magnético, podemos hablar de dos cosas totalmente idénticas, son paralelas, es decir, cuando hablamos de diferencia de potencial, que es tensión o voltaje, en el circuito magnético podemos hablar de fuerza magnetomotriz. Cuando hablamos de corriente en el circuito eléctrico, podemos hablar en el circuito magnético de flujo magnético. Cuando hablamos de resistencia, que es la oposición de un conductor al paso de corriente, en reluctancia es la misma situación en un circuito magnético. Cuando hablamos de densidad de corriente en el circuito eléctrico, podemos hablar de densidad de flujo en el circuito magnético. Cuando hablamos de conductividad en el circuito eléctrico, podemos hablar de permeabilidad en el circuito magnético. Cuando hablamos de campo eléctrico en el circuito eléctrico, podemos hablar de excitación magnética en el circuito magnético. Ahora vamos a hacer una relación de los avances tecnológicos que tiene que ver el electromagnetismo. En la generación de energía eléctrica, las centrales eléctricas utilizan generadores que convierten la energía mecánica en energía eléctrica mediante principios electromagnéticos. Los transformadores eléctricos permiten cambiar los niveles de voltaje en las líneas de transmisión de energía, facilitando la distribución eficiente de la electricidad. Los motores eléctricos utilizados en una amplia gama de aplicaciones, desde electrodomésticos como refrigeradoras, lavadoras, hornos, utilizan motores eléctricos y circuitos eléctricos basados en principios electromagnéticos. Hasta vehículos eléctricos convierten la energía eléctrica en energía mecánica. En el transporte, los trenes de levitación magnética, maglev, utilizan campos magnéticos por medio de electroimanes para elevar y propulsar los trenes alcanzando altas velocidades. En cuanto a tecnologías médicas, tenemos dispositivos como los escáneres de resonancia magnética, en siglas MRI, utiliza campos magnéticos para obtener imágenes detalladas del interior del cuerpo humano. En la comunicación inalámbrica, las ondas electromagnéticas son fundamentales para la transmisión de señales de radio, televisión, teléfonos móviles y Wi-Fi. Dispositivos de almacenamiento de datos, los discos duros, las unidades de estado sólido, SSD, utilizan principios electromagnéticos para leer y escribir datos. Sistemas de seguridad, los sistemas de alarmas, los detectores de metales y las tarjetas de acceso utilizan principios electromagnéticos para funcionamiento. Las armas electromagnéticas, aunque en desarrollo, tienen el potencial de revolucionar la tecnología militar. Fibra óptica, aunque transmiten la luz, el principio de la reflexión interna total es el fenómeno electromagnético. Los altavoces y auriculares utilizan bobinas de alambre para convertir señales eléctricas en sonidos a través de campos magnéticos.
Los timbres eléctricos utilizan un electroimán para mover un martillo que golpea una campana creando un sonido. Y las energías renovables, las turbinas eólicas, las centrales hidroeléctricas generan electricidad aprovechando el movimiento mecánico y convirtiéndolo en energía eléctrica a través de generadores. Aquí tenemos la referencia de las páginas que fueron utilizadas para este propósito de este video.